Buenos días a todos y a todas. Voy a hacer una brevísima introducción para poderle dar la palabra a Itziar, que es la que va a contar un poco la experiencia que hemos tenido en Perú en el ámbito de la pesca. Simplemente, a modo de contextualización, comentaros que el programa o proyecto de pesca en Perú arranca en el año 99, año en que las circunstancias son muy diferentes a las de hoy en día, pero que todavía hay brechas que superar. En aquel entonces el sector pesquero estaba muy polarizado, con un gran dominio de la gran industria pesquera, que concentraba sobre todo su explotación de los mares en todo el tema de producción de harina, congelados y enlatados, preocupándose muy poco del tema de la pesca artesanal. Es en esa época que el Ministerio del Mar de Perú y otras instituciones peruanas se acercan a la agencia española, un poco también en base a nuestra ventaja comparativa, a nuestra competitividad en el sector, buscando el apoyo en el sector pesquero artesanal, buscando sobre todo la diversificación productiva, el recuperar la pesca como un alimento de alto valor nutritivo, el tema de comercialización y el tema de formación, ¿no? La intervención sobre todo se centra en el sector litoral. Y ahí quizás también hay que rescatar en el ámbito de gestión del conocimiento las grandes alianzas que ya hubo entre el sector público español y el sector público peruano, así como el sector privado de ambos países. Cuando se finaliza la primera fase del proyecto en 2007, se nos ve que nos queda una asignatura pendiente, que es de la que os va a hablar Itziar ahora, y es que no es lo mismo la pesca en el litoral que la pesca continental, y de hecho se intentó de alguna manera mandar pesca de la costa a la zona andina y el éxito fue nulo. Entonces os dejo ya con Itziar, que os va a contar la experiencia desde 2007 hasta… Bueno, gracias, Coca. Yo voy a tratar de contaros entonces qué hicimos con el ProPesca. Pensábamos que podía ser de interés traer aquí nuestra experiencia por varias razones, ¿no? El ProPesca está muy acorde con nuestro plan de actuación sectorial como sector, como esta red de denominados expertos. A mí no me gusta mucho la palabra ni el género, pero bueno, de nuestra red. También es un programa que es bien coherente o que trató de ser coherente con la Agenda Internacional de Desarrollo de la Eficacia de la Ayuda. Luego quiero volver sobre esto. Y, bueno, que en su evaluación externa cosechó unos éxitos moderados, podríamos decir. Lo más importante del programa, que dejó muchas lecciones aprendidas. Y visto lo que estamos hablando en estos días, bueno, pues muchas de ellas ya tienen que ver con lo que hemos estado contando, ¿no? Simplemente como para ubicar a los que no conocéis la zona altoandina, el programa se desarrolló en la zona circunlacustre del lago Titicaca, en el departamento de Puno, solo en la zona peruana. El lago Titicaca pertenece a una cuenca endorreica, por tanto no tiene salida al mar, eso le da unas características muy particulares. El lago está a 3.800 metros sobre el nivel del mar y, como sabéis, lo comparten entre Perú y Bolivia. Es la cuenca del lago Titicaca, de Desaguadero, Lago Popó, Salar de Coipasa. Ya Coca os ha explicado un poco cómo surge esta iniciativa a interés del Gobierno peruano, que pensaba que nosotros como AECID podíamos aportarle en términos de desarrollo a esta zona, una región que, a pesar de sus múltiples potenciales productivos, bueno, pues es una de las regiones más pobres del Perú. Yo simplemente quiero aquí abrir una pequeña ventanita al lago. Mi presentación no tiene letras, solo tiene fotos, y con la idea un poco de que os hagáis, de que os pongáis en contexto, ¿no? El lago Titicaca es un ecosistema muy frágil, enfrenta múltiples amenazas, es muy vulnerable a ellas. No sé si se ven muy bien las fotos, ¿se ven? Más o menos, ahí me dicen que no. Yo dando la lata todo el rato estoy. Bueno, pues este es el Titicaca. El tema es que hay una serie os decía, de amenazas que está enfrentando el lago. Por ejemplo, el tema de contaminación por actividades productivas, agropecuarias, por actividades pesqueras también, por actividades turísticas y, bueno, más gravemente por actividad minera. Luego, además, también aquí está una foto de una de las actividades productivas turísticas que llevan en el lago, que es una actividad que está creciendo de forma exponencial.
Otra contaminación importante es por el crecimiento urbano, que bueno, todo el crecimiento de la ciudad de Puno y otros pueblos importantes en la zona circunlacustre vierten directamente al lago. Luego, otro problema, bueno, aquí por ejemplo es una foto de la eutrofización. Sabéis que cuando empiezan a aparecer de forma desmedida materia inorgánica, ¿no?, en el lago, se dan condiciones de eutrofización. Esta es la famosa lenteja verde, bueno, que acaba creando una situación acaba con la diversidad y bueno, pues de anoxia, ¿no?, en el lago, y hay que limpiarlo periódicamente. Esto es por ilustraros así un poquito, en el poco tiempo que tengo, el haceros un diagnóstico rapidísimo y desordenado. Entonces, bueno, se planteó a estas debilidades, quiero añadir, a estas amenazas quiero añadir la cantidad de debilidades que diagnosticamos, ¿no?, cuando iniciamos el ProPesca, sobre todo en términos de capacidades institucionales, en términos de coordinación. En torno al lago existen un montón de instituciones muy especializadas en el sector. El sector pesquero en Perú es uno de los más importantes desde el punto de vista productivo. Hay muchísimas instituciones muy especializadas. Nosotros trabajábamos muy de cerca con el Ministerio de la Producción y el Gobierno Regional de Puno. No os he comentado, el programa fueron unos 3.400.000 euros, de los cuales la ECID aportó el 70% y el resto lo aportaron las instituciones contrapartes, y notábamos que esas instituciones tenían muy pocos nexos entre ellos, una grave desvinculación entre el nivel central, donde todavía se toman muchas decisiones, y el nivel regional. Por otro lado, una carencia importante de normativa para el sector. Hay muchos vacíos legales y muchas dificultades para poner en práctica esta normativa. Y como otra de las debilidades importantes, la falta de investigación aplicada que pudiera dar referentes importantes a la hora de tomar decisiones y hacer política pública, ¿no? En este contexto, cualquier intervención que se planteara tenía que tener muy claro que el eje de uso racional y sostenible de los recursos tenía que ser central en la intervención. Nosotros planteamos un esquema de trabajo que pretendía mejorar tanto la pesca artesanal. La pesca artesanal en el Titicaca digamos que gira en torno a la explotación de los recursos de las especies nativas. Son especies de muy pequeño tamaño. Todas ellas están en peligro de extinción, o por lo menos eso sabemos después de nuestra intervención. Se ha hecho el primer estudio genético desde hace muchísimos años. Desde hacía décadas no se volvían a estudiar genéticamente las especies con la Universidad de Barcelona. Y bueno, pues están todas en peligro de extinción. Es una actividad muy poco profesionalizada y que la llevan a cabo las comunidades más pobres, ¿no? Esto se contrapone un poco, esto es pesca, se contrapone un poco a la acuicultura. La acuicultura tiene un grado de profesionalización más heterogéneo. Hay empresas más grandes, luego hay familias que tienen 2 o 3 jaulitas. Aquí podéis ver un poco. Son 2 especies introducidas, el pejerrey y sobre todo la trucha. La trucha que, bueno, en estos momentos Puno es el primer productor de trucha en el Perú. Entonces, bueno, os cuento esto así un poco como contexto y ahora os cuento algunos de los principales logros que creo que tuvimos, ¿no?, como programa, ¿no? El programa, como os decía, trataba de consolidar a ver, este es un pejerrey, estos son las truchas. Trataba de consolidar todo el trabajo que se estaba haciendo de parte de las instituciones, fortalecer las capacidades de las instituciones en el sector. En este sentido, pues pudimos ser capaces de articular una plataforma de instituciones que han hecho un trabajo coordinado y han fijado indicadores de desarrollo comunes. Todavía queda recorrido de mejora, pero creemos que hemos mostrado un modelo, ¿no?, que puede ser seguido. Por otro lado, también el programa contribuyó mucho a creación de conciencia en las instituciones, pero también entre la población, de la situación actual de sobreexplotación de los recursos hidrobiológicos. Hemos tratado de que los estudios y las investigaciones que se hacían no se quedaran solamente a un nivel muy académico o muy de instituciones técnicas, sino también hemos hecho un esfuerzo grande por tratar de pasar esos estudios a un lenguaje incluso de cómic, para un nivel de niños en el colegio, donde pensábamos que era imprescindible hacer toda esta creación de conciencia. Hemos hecho también anuncios, sobre todo radiales, en quechua y en aymara, porque nos parecía que era la mejor manera de llegar a la población. En términos de investigación, os hablaba antes, hemos tratado de fomentar la investigación
que en muchos casos ya se estaba haciendo, pero se carecía de medios para que, como os decía, tuviera este enfoque de apoyo para tomar decisiones en políticas públicas, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí se han hecho bastantes trabajos en reproducción de especies nativas que eran bastante desconocidas, hoy las conocemos un poco más y estos trabajos han servido pues, para muchas cosas. Por ejemplo, aquí hay unas imágenes que hemos hecho de repoblamiento comunitario, pero también han servido para, por ejemplo, marcar las vedas de especies nativas, ¿no? Algo que no se podía haber normado antes porque no se conocía bien cómo eran estas especies, ¿no? Con respecto, bueno, aquí tenemos algunos estudios en climatología, en limnología, el cambio climático también afecta al lago, creo que no lo dije antes, y bueno, pues por ejemplo, para medir los niveles del lago han sido muy importantes estos estudios. En términos de seguridad alimentaria, no de soberanía, hemos apoyado la política del gobierno peruano de llevar pescado marino de alto contenido proteínico a un costo accesible a los mercados del departamento. Bueno, la gente no come trucha, la gente come las especies nativas y, como os digo, están en peligro de extinción y además, bueno, pues también hay todo un proceso de tomar conciencia de que es necesario respetar las vedas y de que hay periodos en los que no se pueden consumir estas especies y esto, bueno, hemos tratado de dar una alternativa a través de productos congelados, de productos envasados a un precio que pudiera ser pagado por la población local. Algo que para nosotros, bueno, también hemos favorecido las ferias, ¿no? En Perú la gastronomía es muy importante, entonces se ha tratado de vía feria de alimentación y recetarios hacer ese trabajo con la población. Para el programa era importante visibilizar el papel de la mujer tanto en la pesca artesanal como en la acuicultura y en contra de lo que se pensaba, participa en todas las etapas. Algunas de ellas están íntegramente protagonizadas por ella, como es el caso de la comercialización, sobre todo de la pesca artesanal. El programa ha sido un primer inicio como para visibilizar su papel y sobre todo para visibilizar su rol productivo y su rol comunitario, no solo su rol reproductivo, ¿no? como mamá que cocina el pescado. Tenemos muchos retos por delante. El ProPesca era una intervención pequeña que no tenía la capacidad de afrontar todo lo que tenía por delante y además bueno, de forma sostenible, ¿no? Estamos hablando de poblaciones que tienen unos sistemas de producción ancestrales que no siempre son los más competitivos, que enfrentan muchas dificultades al salir al mercado. Y bueno, hemos tratado eso con un enfoque de involucrar tanto al sector público como a la sociedad civil, a la academia, a las instituciones de ámbito regional y de ámbito nacional. Bueno, pues tratar de, como os decía, crear un modelo que pueda afrontar, ¿no? Los múltiples cambios. En esto, bueno, pues esto no ha sido fácil, tenemos como lección aprendida que conciliar muchas agendas y juntar en la mesa muchas instituciones con muchos egos y con muchos intereses, pues es complicado, muchos cambios de autoridades, en algunas instituciones en los 5 años que hemos trabajado han cambiado a lo mejor 15 veces de director o de directoras, eran directores siempre. Esto ha desgastado mucho las relaciones, es un obstáculo para hacer cumplir los compromisos y bueno, pues en los temas de normativa, como os decía, a pesar de que se ha hecho un esfuerzo, bueno, lanzamos el Reglamento Operativo Pesquero y Acuícola, bueno, pues ponerlo en marcha es ya otra cosa, son otros 100 pesos. Aquí tenemos, bueno, algunas fotos del trabajo que hemos hecho, del trabajo de concienciación y también del trabajo de sanción. Lamentablemente todavía solo se sanciona en los mercados cuando el daño ya está hecho y bueno, digamos que no sería, habría que complementar esto con más acciones, ¿no? Creo que algo fundamental es tener en cuenta el enfoque binacional. El lago está en 2 países, no se puede normar medio lago y dejar el otro sin normar. Entonces es importante tener este enfoque binacional fortaleciendo la autoridad del lago Titicaca, que es una instancia con autonomía de decisión y gestión en lo técnico, en lo administrativo, en lo económico y financiero y bueno, pues que una de sus principales funciones es impulsar el desarrollo. Yo para terminar solamente querría, en línea con lo que hablábamos ayer, ¿no? De políticas públicas, algo que seguramente que hablaremos en los días que quedan, que es nuestro papel en un entorno así, en países de renta media como el Perú, en el que bueno, el problema no son los recursos, el problema es cómo se asignan estos recursos. Hay una brecha grande entre lo que puedan ser las prioridades gubernamentales y luego lo que se hace en la realidad. En el caso del lago, por ejemplo, los intereses mineros son fuertísimos.
muchísimos y van en contra claramente de las otras actividades que se hacen en el lago y también de todos los temas de contaminación que están muy ocultos y muy tapados para que no se sepa qué está pasando, ¿no? Nosotros tenemos pequeñas investigaciones al respecto, nos ha costado mucho sacarlas a la luz e incluso en algunos casos no las hemos podido sacar. Y bueno, pues yo hablaba al principio de la agenda de la eficacia. Nosotros como Cooperación Española ahí también tenemos un reto y ahora sí hablo solo como Cooperación Española. La ECID pues contrata o subvenciona y con esos instrumentos es muy difícil alinearse con una manera más innovadora, ¿no? Que hablábamos estos días de hacer cooperación, hablar de gestión para resultados o hablar de alineamiento, de armonización. Bueno, pues con los instrumentos que tenemos es muy difícil plantear intervenciones coherentes con esta agenda, ¿no? En fin, creo que el debate de ahora y de después puede ser más interesante y, bueno, gracias.